Doctor, en este sentido ya van prácticamente 3 semanas de convulsión social, de protestas en Bolivia, concentradas en La Paz y el Alto sobre todo. Se prevé que hasta el día de mañana estas vayan tomando cuerpo hacia Sucre con bloqueos en Sucre y Cochabamba. Algo que llama la atención es precisamente lo que hoy desde el gobierno o desde afines al gobierno están justamente convocando a una marcha de apoyo a la democracia. Va a haber una marcha mañana en Tarija, por ejemplo, que va a hablar justamente sobre el apoyo a la democracia. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, en ese entendido, la pregunta es, según su análisis, ¿qué cree que es lo que ha llevado en realidad o cuál es la raíz del problema que ha llevado a estas convulsiones sociales? Si estas se van a ir generando con mayor énfasis en la medida que avance el tiempo y sobre todo, ¿cuál sería la solución o las posibles soluciones? Lo que está pasando en Bolivia es un proceso de conspiración que ya en La Paz y en algunos, en el Alto, se presenta como un golpe de Estado para defender el statu quo del país, para defender el narcoestado plurinacional y para defender la impunidad. Dicho eso, veamos por qué se produce esto, cuál es el contexto, las circunstancias en las que el país llega a esta situación. Es un tema del siglo XXI y Bolivia no es una isla. Bolivia forma parte de ese proceso que durante este siglo está caracterizado en las Américas por la expansión de la dictadura de Cuba con el dinero venezolano, que convierte a varios países de la región en dictaduras satélites. Venezuela, Nicaragua, Ecuador con Correa y Bolivia con Evo Morales. Países a los que les cambian todo su sistema y los transforman de repúblicas en estados plurinacionales, son Venezuela, Ecuador, Bolivia, los estados plurinacionales. Destrozan la institucionalidad y los llevan con un discurso socialista, antiimperialista y populista, los llevan a una etapa de desarrollismo y a una etapa de entreguismo del país. A Bolivia, ¿qué le pasa en ese escenario? Le pasa que este proceso empieza con el derrocamiento de octubre del 2003, en el que los derrocadores victoriosos se reúnen en el Alto precisamente y proclaman la agenda de octubre, donde dicen que primero van a ser constituyente, segundo libre cultivo de la coca, tercero nacionalización de hidrocarburos, cuarto persecución a los derrocados, o sea, liquidar la democracia. Y otros puntos más. Y han cumplido todo. Primero han suplantado la Constitución de la República de Bolivia por la del Estado Plurinacional y lo han hecho con falsificaciones, con masacres sangrientas, la Calancha en Sucre, Porvenir en Pando, 2 en Cochabamba, el Hotel Las Américas en Santa Cruz, que está con informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señala a Evo Morales y su régimen como responsables de esa masacre. Lo han hecho con presos políticos, con exilio, con persecución, lo han hecho con fraude electoral. Han liquidado el sistema de hidrocarburos en Bolivia, dijeron que de octubre del 2013 era la guerra del gas, y ese pretexto sirvió para que a título de nacionalización cambien los contratos, se olviden de la exploración, expriman toda la riqueza que había, maten y se coman a la gallina los huevos de oro, y hoy día Bolivia no exporta gas y no tiene gas ni para su propio consumo. Los gasoductos de Bolivia, que era dueña del mercado del Brasil y de la Argentina y que estaba lista para exportar gas a Estados Unidos y a México, los gasoductos ahora son usados para que la Argentina, con sus recursos de vaca muerta, exporte gas. En el tema de la coca, lo que hicieron fue liquidar la ley 1008, reemplazarla por una ley de la coca. La ley 1008 era un modelo internacional de lucha contra el narcotráfico. Expulsaron a la DEA
incumplieron todos los compromisos y rompieron todos los compromisos internacionales de lucha contra el narcotráfico y generaron un narcoestado. Bolivia el año 2003 tenía 3.000 hectáreas de coca ilegal, ahora tiene más de 70.000. Bolivia se ha convertido en el centro de producción, en el refugio de narcotraficantes, lo prueba la reciente detención del narcotraficante uruguayo Marcet, que ha vivido por más de una década bajo el amparo del régimen de Evo Morales y Arce Catacora. Lo prueba el hecho de que el hijo del Chapo Guzmán se accidentó en Santa Cruz pasando clases de pilotaje. Lo prueba el hecho de que la prensa internacional ha denunciado y aprobado con fotografías del domicilio que vive en Bolivia el segundo hombre del Comando Vermelho del Brasil, la segunda mafia más importante, y también del Comando de la Capital, y un larguísimo prontuario que le han escrito a Bolivia porque bajo este sistema dictatorial ha servido no solo de refugio, sino como centro de reidentificación de criminales y de terroristas. Entonces, en ese escenario, Evo Morales hace fraude el 2019, escapa a México, con ayuda de México a Cuba, pero se repone rápidamente con la ayuda del gobierno de Fernández Kirchner de la Argentina, y para el 2020 pone a Arce Catacora de jefe de gobierno. El gobierno de la señora Arce, que tenía que ser de transición, lamentablemente no lo es, porque sale el dictador, no la dictadura, porque no cambia nada, se mantiene en el mismo sistema. La señora Áñez tomó la presidencia, pero no el poder. Avanzan estas cosas y el año pasado hay una elección en medio de una crisis económica atroz. Bolivia sin gasolina, Bolivia sin reservas en el Banco Central, Bolivia sobreendeudada con una deuda externa que hasta ahora no se conoce y que yo afirmo que supera el Producto Interno Bruto. El momento en que se conozca la deuda china y se conozcan las amortizaciones, va a ser terrible la sorpresa. Y además con una serie de demandas internacionales porque rompió todos los contratos y le están ganando todos los pleitos. En ese contexto, la disputa entre Arce Catacora y Evo Morales, entre el dictador en jefe Morales y el dictador en ejercicio Arce, permite vislumbrar una salida diferente y llega a la presidencia Rodrigo Paz. Llega a la presidencia Rodrigo Paz y en 6 meses, que es el término que tiene hasta ahora, toma el gobierno, pero no toma el poder, porque tomar el poder consiste en cumplir el mandato que le ha dado el pueblo boliviano de solucionar la crisis que tiene Bolivia. Una crisis que es económica, una crisis que es del día a día de vivir de los bolivianos, pero que se tiene que empezar solucionando, reponiendo la institucionalidad del país para generar confianza en la inversión, en el trabajo, en la generación de recursos. Se tiene que empezar identificando la corrupción y los crímenes que se han cometido contra Bolivia en los más de últimos 20 años, que han generado un grupo de nuevos ricos extraordinario que se quieren mantener en la impunidad. Y se tiene que empezar eso desarmando el narcoestado, porque con el sistema de narcoestado que tiene hoy día Bolivia, el narcoestado plurinacional, no va a venir inversión a Bolivia y los capitales de bien no van a estar en Bolivia, más bien se van a seguir escapando. Entonces, esa agenda nacional, esa agenda de cambio, es tocada en algunos casos con algún tipo de iniciativas, pero después se retrocede. Y lo que sí hay que recalcar que hace Rodrigo Paz es cambiar la política exterior, alinea a Bolivia en la línea de la democracia, recupera confianza, y al recuperar confianza se incorpora en la nueva geopolítica de las Américas liderada por Estados Unidos, que ha establecido como último acuerdo la iniciativa que se llama el Escudo de las Américas, que es una coalición para la prosperidad fundada en la lucha contra el crimen organizado, para sacar del poder político a los grupos de delincuencia organizada que durante todo este siglo se han apoderado de regímenes como el de Venezuela, como el de Bolivia, como el del Ecuador con Correa, como el de Nicaragua con Ortega, y que desde hace 67 años lo hacen en Cuba. Entonces, en esa dinámica, lo que vemos hoy día, después de algunas cuestiones puntuales, como por ejemplo la captura de Marcet y
su expulsión a los Estados Unidos. Ese es un golpe grandísimo al narcotráfico que obviamente impacta en el sistema del narcoestado que lidera Evo Morales y que no ha empezado a ser desmontado. Además de eso, sucede que Evo Morales es convocado a responder un juicio por abuso de menores, por violación de menores y por delitos sexuales en Tarija. No se presenta y el gobierno hace por lo menos 2 declaraciones diciendo primero que es difícil aprender a Morales y que eso traería mucho problema, y después llegan a decir que es un tema del Poder Judicial. O sea, el gobierno no quiere aprender a Morales, no lo quiere someter a la justicia, y pese a eso Evo Morales monta rápidamente un movimiento en el que, con la justificación de la crisis económica que el propio Morales ha creado y por la que tiene que responder, que Morales y Arce han perpetrado contra Bolivia para liquidar su economía y llevarla al estado de miseria que tiene ahora, porque el año 2003, antes del golpe de Estado, Bolivia era un país solamente con 3.000 hectáreas de coca ilegal, era un país líder en la lucha contra el narcotráfico, era un país que exportaba gas y los recursos del gas servían para pagar una serie de ingresos que iban directamente con la participación popular a los municipios y a los departamentos. Bolivia era un país donde no había presos políticos, no habían perseguidos políticos, era un país institucionalizado, un banco central independiente, una Corte Nacional Electoral con notables independiente y un sistema que cada vez generaba más confianza y con un flujo de inversión sostenido de parte del exterior y con la gente boliviana avanzando en un ambiente de Estado de Derecho. Todo eso ha desaparecido hoy día. Y esa desaparición genera una circunstancia en que los autores de los más grandes crímenes perpetrados contra los bolivianos, Evo Morales y su grupo criminal, que además es un grupo criminal que es narcotraficante, ahora, a 6 meses de que Rodrigo Paz toma la presidencia, pero no toma el poder, empiezan acciones populares, entre comillas, que son de manipulación populista y de violencia criminal, y empiezan pidiendo temas económicos, salarios, protestan por decretos y ahora están pidiendo la renuncia del presidente. ¿Qué es eso? Es un proceso de defensa del narcoestado en Bolivia y de protección de la impunidad de Evo Morales y su grupo criminal, porque Evo Morales no es solo. Evo Morales no tiene que responder nomás por el tema de las violaciones y los estupros y los abusos de menores, eso es muy importante, pero Evo Morales es el narcotraficante más importante que hay hoy día en Bolivia y que disputa esa posición de importancia en América Latina y en las Américas. Ha montado de la mano de Cuba y Venezuela un narcoestado en Bolivia, ha multiplicado 2.500% la producción y la exportación de cocaína, ha inundado Latinoamérica con entradas a diferentes partes del mundo, a todas las Américas, a Europa, de cocaína, y forma parte del grupo del capturado dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, que hoy día es el reo Maduro. Y en ese sentido tiene que ser investigado, tiene que ser sometido a proceso con todo el grupo con el que tomó el poder, con los que hicieron las masacres, con la gente que se ha enriquecido y que ahora está fondeada y utilizando ese dinero para tratar de darse impunidad. Además de eso, no es solamente el tema del narcotráfico. El Búnker ha escrito 4 tomos de los casos de corrupción enumerados y documentados que se han perpetrado en el gobierno de Evo Morales. 4 tomos, no han dejado un delito del Código Penal sin cometer. Ahora, falsificaciones, enriquecimientos sin causa, estafas, robos, y tienen nombres desde las lanchas chinas hasta el tema de la Haya con el mar. O sea, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es aceptar 2 cosas. Primero, esto es parte de un proceso regional de todas las Américas que se están liberando de los grupos criminales que han detentado el poder casi durante todo este siglo. Está pasando en Venezuela, Cuba está bajo ultimátum, Bolivia ha cambiado de presidente, el Ecuador libra, con un presidente democrático, libra una feroz batalla contra el crimen organizado después de que el presidente Lenín Moreno terminó con la dictadura de Correa.
Ortega y Murillo en Nicaragua están bajo sanciones crecientes y en ese escenario han decidido que van a defender en Bolivia el sistema del narcoestado, porque los gobiernos paradictatoriales, o sea, los gobiernos en democracia que dependen de este sistema del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, han perdido Chile, han perdido Honduras, les queda Petro en Colombia, Lula en Brasil y Sheinbaum en México, y este año pueden perder Colombia y Brasil. O sea, tienen que defender a sangre y fuego Bolivia, porque además de que si en Bolivia se cumple el mandato popular de reinstalar la defensa de la nación boliviana, de reinstalar la libertad, el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes, la garantía de una justicia confiable, que no se remate, que no sirva para proteger a los corruptos y que sean los verdugos y los sicarios para perseguir a la gente que se opone al régimen. Si ese proceso se produce, entonces vamos a ver a mucha gente teniendo que dar explicaciones por su enriquecimiento sin causa, los nuevos ricos que están por todas partes en el país y que han llevado dinero al exterior. Vamos a ver a muchos narcotraficantes en evidencia teniendo que ser o juzgados en Bolivia o extraditados, no solamente a Estados Unidos, sino a países de Europa a los que han afectado. Y vamos a ver el desmantelamiento de ese grupo delictivo que ha empezado con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Entonces, ese es el proceso que está viviendo Bolivia. Y obviamente, como Bolivia ha sido capturada por el socialismo del siglo XXI, porque es el centro geopolítico de Sudamérica, del cono sur, que afecta a todos los países del entorno, quieren defenderla. Tienen un problema muy grave en el ámbito internacional. Doctor. Ha cambiado la corriente. Y el cambio supone que hoy día hay un escudo de las Américas y que en vez de que conspiren contra el gobierno en Bolivia, como sucedió el 2003, el gobierno argentino en ese tiempo Kirchner, el gobierno brasilero en ese tiempo Lula, el gobierno peruano en ese tiempo Toledo, hoy día esos gobiernos están apoyando la permanencia de la democracia boliviana. O sea, lo que se disputa en Bolivia no es solamente la posibilidad de que el pueblo boliviano recupere la economía, de que el pueblo boliviano recupere la capacidad de producir y de trabajar tranquilamente y de ganarse la vida honestamente, de que recupere su seguridad y que recupere la unidad nacional. Lo que se juega en Bolivia es también una cuestión hemisférica y por eso hemos escuchado a Petro apoyar a Evo Morales. Doctor, le tengo 3 preguntas muy concretas y me gustaría que lo podamos responder concretamente también. La primera, Rodrigo Paz Pereira no es el causante de la crisis. Eso se ha dicho, ¿no? Eso es de los más de 20 años del movimiento al socialismo, que es el resultado de todo esto. Pero, ¿la empeoró? Es la pregunta. ¿La empeoró la crisis? 2, la segunda pregunta. ¿Qué le parece si respondemos una por una? Bueno, yo creo que en este tema lo que hace Rodrigo es tomar el gobierno pero no tomar el poder y de esa manera incumple el mandato histórico que le ha dado el pueblo boliviano. ¿Qué esperaba Bolivia? ¿Cuál era la esperanza de Bolivia cuando Rodrigo Paz llega a la presidencia? Que haya cambio. ¿Y qué era el cambio? Que cambie las cosas para que la economía mejore. No solamente que haya gasolina por 3, 4 o 5 semanas o 2 meses, o que haya unos dólares en el Banco Central, sino que se cambien las condiciones estructurales para que la gente pueda volver a vivir con tranquilidad, con libertad. Y eso supone por lo menos 3 pasos. Primero, hay que cambiar las leyes del sistema dictatorial. No ha hecho nada de eso y cuando ha cambiado alguna le han hecho revocar con una manifestación a los pocos días. Segundo, tiene que atacar la impunidad. Está en la cárcel Arce Catacora y uno de sus hijos, pero Evo Morales no está en la cárcel. Y más bien esa detención de Arce Catacora le ha devuelto a Evo Morales el control total del sistema criminal político que han montado, porque le ha quitado la oposición interna que dividió aquello y que permitió una penetración democrática. Entonces la impunidad sigue campeante. Los jueces, los fiscales tienen un descreimiento y un rechazo
que supera el 80%. Yo tengo en mis manos un resultado de una encuesta que ha mandado a hacer el Interamerican Institute for Democracy, que acaban de entregar, encuesta postelectoral Bolivia 2026, hecho por Integrated Communications and Research. Se ha publicado en la prensa internacional varios de estos resultados, pero es asombroso el nivel de desconfianza institucional. 86,3% desconfía en la policía, 82,2% desconfía del Ministerio Público, 80,6% desconfía del Tribunal Supremo de Justicia, 79,7% desconfía de la Asamblea Legislativa y el 66% desconfía de la Presidencia, con una cantidad de instituciones en el medio donde el rechazo es de más de 2/3. Ese es el mandato para que Rodrigo Paz arregle. Él empieza arreglando esa institucionalidad y va a tener solución económica. Entonces, no es que él haya agravado la crisis, es que no cumple el mandato. Ha tomado el gobierno y no ha tomado el poder. Y eso es gravísimo, porque para tomar el poder tiene que anular las leyes de la dictadura, poner leyes democráticas. Lo ha intentado, pero ha retrocedido en pequeños espacios. No permitir impunidad y desmontar el aparato criminal que ha tomado el área política en el país. Si no hace esas tres cosas, pues simplemente la gente que tiene el poder le va a perpetrar lo que ahora está viendo, lo va a atacar, le va a echar la culpa de las cosas, y el descontento popular puede terminar con circunstancias que no son deseables para un país que no tiene democracia, pero que tiene la esperanza de recuperar la democracia. Perfecto. Ahora la segunda pregunta, que va muy relacionada con lo que acaba de responder, doctor Berzaín. Es muy probable que a mayor fuerza, mayor presión por parte del gobierno, mayor instauración de la policía y los militares, en la medida que esto vaya creciendo, si es que va creciendo las demandas, las protestas, vaya a existir muertos o más muertos, porque ya los hay. ¿Esto significa o podría significar algo, el crecimiento de más muertos? Yo no estoy recomendando que el gobierno tome acciones de fuerza. Yo no creo que el gobierno tiene capacidad para controlar plenamente ni las Fuerzas Armadas ni la policía. Las Fuerzas Armadas y la policía han sido desinstitucionalizadas por el sistema del crimen organizado que ha tomado el poder en los últimos más de 20 años. Y eso quiere decir que han sido cambiadas en su doctrina. Las Fuerzas Armadas y la policía han sido tocadas porque lo primero que han hecho es desconocer el orden de mérito en el ascenso. En vez de que asciendan los mejores oficiales, han ascendido los compadres, la gente que jugaba fútbol con Evo Morales y la gente que se subordinaba al nuevo proyecto, al meterle nomás, a hacer cualquier cosa violando la ley. Y hemos visto una desinstitucionalización tremenda de las Fuerzas Armadas, acompañada de un proceso con el cual han querido vacunar a las Fuerzas Armadas, un proceso absolutamente castrista, enjuiciando a jefes de altos mandos militares que en algún momento, en cumplimiento constitucional y bajo órdenes del gobierno democrático, realizaron operaciones de control social y de control de la seguridad nacional. Entonces, las Fuerzas Armadas de hoy día yo no creo que les responden al capitán general y que no son Fuerzas Armadas de la democracia. Habría que hacer una evaluación, lo mismo que la policía, y la policía peor que las Fuerzas Armadas. La doctrina de estas dos instituciones ha sido gravemente tocada. Los niveles que se acusan en las encuestas y en la sociedad de corrupción de la policía boliviana, de la Policía Nacional, con 86,3% de desconfianza, son atroces. Entonces yo no creo que el tratar de ejercer la fuerza sea el camino. Lo que hay que hacer es política. Y para hacer política, Rodrigo Paz en lo interno tenía que haber empezado formando un gran gobierno de unidad nacional, un gobierno muy fuerte, no un gobierno de cuoteo, no un gobierno de coalición. Eso se hace cuando hay democracia, pero cuando usted tiene que cambiar el país, cuando lo tiene que sacar de una crisis atroz, necesita formar un gobierno de unidad nacional que no solamente le dé
una tranquilidad en el poder legislativo, sino que le dé la posibilidad de penetración social para producir el cambio con la sociedad boliviana, con los trabajadores, con los mineros, con los campesinos, con los cocaleros a los que hay que sacar del narcotráfico y volverlos agricultores, a través del desarrollo alternativo como se hizo en la década de los 90. Con el magisterio, con los empleados públicos que están sobredimensionados y que de alguna manera tienen que ser acomodados en otros rubros o mantenidos, clarear el país. Y eso no ha sucedido. Los bolivianos no sabemos cuánto es la deuda externa. Los bolivianos no sabemos dónde han ido a dar los fondos del dinero propio de los jubilados y de los trabajadores activos que han sido confiscados de los fondos de pensiones que son propiedad privada y administrados a través de una entidad estatal que se llama la gestora y que simplemente sirve para darle liquidez al gobierno. Si Rodrigo Paz va a ir en ese camino y va a tomar la liquidez que produce la gestora, también espero que no lo esté haciendo, no ha cambiado nada. Entonces, doctor, el tema es que este no es un tema de fuerza, este es un tema de política y de cumplimiento de la ley. Y en el ámbito internacional, Evo Morales tiene que ser requerido por la justicia y tiene que ser aprendido. No se me adelante, porque ahí voy con la tercera, no se me adelante, y con esta concluyo. ¿Qué es más fácil o qué es más difícil? ¿Que Rodrigo Paz renuncie o la aprehensión de Evo Morales? Yo no creo que la pregunta esté bien hecha, Aníbal, discúlpeme. A ver. ¿Qué es lo peor que le puede pasar al país? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a los bolivianos en esa materia? Obviamente que Evo Morales siga teniendo impunidad, que siga expandiendo su republiqueta del narcotráfico y que sea el dueño del poder aún sin tener el gobierno. Es que, lo mismo que me he atrevido a hacerle esa pregunta, doctor, porque mismo que le ha hecho a Luis Arce. Hasta el momento, el gobierno ha hecho muy poco por tratar de aprender a Evo Morales, por eso le pregunto. Bueno, lo tiene que aprender, esa es su obligación legal, esa es su obligación como gobierno. El tema es que el gobierno, la pregunta es, no es que es peor. ¿Quién pierde? Pierde el pueblo boliviano. Si gana Evo Morales, quiere decir que Bolivia sigue siendo una... No he dicho que es peor, he dicho que es más difícil, la captura de Evo Morales o la salida de Rodrigo Paz. No hay nivel de dificultad, hay solo una respuesta. Evo Morales tiene que ser capturado. Eso es lo que manda la ley, lo que mandan las pruebas y lo que el país está pidiendo. Ya, más allá de los movimientos criminales altamente de altísimo costo económico que estamos viendo, ¿cuánto dinero cuesta tener esa cantidad de marchistas y manifestantes? ¿Cuánto es la logística de eso? Yo lo invito a ver las redes sociales en Bolivia. Han montado una campaña de desinformación brutal en los últimos meses, han aparecido operadores de todo tipo en las redes sociales y el gobierno nada. Han empezado con una dinámica de alentar este proceso subversivo y el gobierno no cumple su mandato histórico. Entonces no hay pregunta posible en eso. Perfecto. Es una obligación del gobierno apresar a Evo Morales, someterlo a la justicia nacional, y si en Bolivia no hay justicia, como que no hay, o no hay cárcel que aguante a Evo Morales, pues hay que someterlo a la justicia internacional y deberá acompañar a Nicolás Maduro, porque forma parte del mismo grupo criminal transnacional. Y aprovecho que hay una declaración justamente que ha salido, o una noticia que ha salido del Deber, que dice que Marcet ha, de cierta manera, negociado con Estados Unidos, con la justicia de Estados Unidos, para que se baje la condena a cambio de información, 20 gigas de información. Bueno, mire, sobre las pruebas que hay contra Evo Morales en materia de narcotráfico, yo quiero darle pruebas que son de dominio público. Primero, 2 de sus comandantes, zares antinarcóticos, han caído presos en Estados Unidos. Uno, Sanabria, ha sido condenado a 8 o más años de cárcel y ha regresado a Bolivia. El otro acaba de ser condenado, creo que a 25 años de cárcel,
recuérdeme el nombre de este coronel que fue extraditado en el gobierno de Arce. Esa es gente que trabaja con Evo Morales. El colaborador directo de Evo Morales, Felipe Cáceres, ha sido objeto de procesamiento y no se sabe cuál es el destino de ese proceso por narcotráfico en Bolivia. Harían bien a averiguar si esa cosa continúa. En el tiempo del inicio de este sistema dictatorial, se denunció y se probó, y gente tuvo que refugiarse en Estados Unidos, el puente de la cocaína, que aviones militares de la Fuerza Aérea Boliviana trasladaban cocaína de Bolivia al aeropuerto presidencial de Venezuela. Está escrito eso en el libro de Leonardo Cutiño. Está probado por la confesión de uno de los oficiales que volaba esos aviones de apellido Rocha. Más que eso todavía. Sí, lo de Marcel será un aporte. Está procesado por temas vinculados al narcotráfico Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro no era sino la contraparte del hub que habían formado en Venezuela, donde mandaban la droga probada de nuevo por este tipo de documentación y de investigaciones como la del periodista brasilero Cutiño. Más todavía que eso, existe en el avance de los procesos contra el desmantelamiento de los carteles mexicanos prueba abundante de que gobernantes de América Latina han recibido plata de los carteles mexicanos, y ahí está Evo Morales. Entonces, hay una prueba abundante, y en el desmontaje del sistema del narcotráfico transnacionalizado por el socialismo del siglo XXI, Evo Morales es un operador fundamental de lo que se llama en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o Convención de Palermo, se llama grupo delictivo. Ese es un grupo delictivo, ya están presos 2 o 3, está preso Maduro, está preso el Pollo Carvajal, que también es otra fuente de información, el jefe de inteligencia de ese gobierno criminal. Acaban de traer preso al cajero, al operador económico de eso, que es Alex Saab. Entonces no se extrañe que un rato de eso empiecen a llegar los otros, ¿no? Perfecto. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo y exministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, esperanza. Bolivia tiene que resistir y que tiene que persistir para recuperar la economía, para recuperar las condiciones en las que el pueblo no tenga que sufrir las cosas económicas y sociales que ahora está viviendo. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo.